Estamos entonces, como les decía, este material ya está de una manera quizá un poco más amplia. Ahorita pues estamos dando un repaso para que tengamos antecedente y entrando a estas reuniones o clases, me refiero a, se inició este tema el 1 de marzo, obviamente que fue subido y grabada en esa fecha. Luego otra clase del 4 de marzo. Las pueden ir buscando por estas fechas que les estoy dando. O bien por el número de clase. Es la clase, la primera que fue. Lo buscan en la unidad 2. Es la 10ª clase. Luego la clase 11, la 12, la 13 y 14. Ahí está el total de este tema, pero estoy reabordándolo nuevamente, ¿okay? Porque ese es el compromiso de reprogramar y volver a pues dar un repaso para que no nos quede dudas. Entonces quería pues que se vayan a estas clases, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14. Allí ya está todo este material. Desde luego que yo lo estoy dando con la reprogramación, una retroalimentación. Y precisamente en eso vamos a empezar el día de hoy. Bueno, entonces la recomendación, ábranlo, revísenlo. Pues ahí está explicado, expuesto, en diagramas, en fin, todo lo que vemos en esta. Bueno, entonces vamos a empezarlo a través de este material que tengo preparado. Sin duda, ahí están viendo ya una pantalla. Este es diapositivas. Bueno, entonces lo vamos a reiniciar, obviamente con ciertos aspectos relevantes, pero que vayan con las ideas lo más ordenadas posibles para que realmente tengamos una enseñanza y un aprendizaje verdadero. Bueno, entonces le estamos llamando a eso la asesoría del 12 de abril del 2021. El tema que les decía es abordar el tema que se llama momento de una fuerza respecto a un punto. Aquí hay una gran diferencia hasta donde vimos la clase pasada. Vectores. Seguimos con los vectores. Pero la diferencia es que allá lo veíamos desde un punto de vista de la partícula. Aquí ya es desde el punto de vista de cuerpos. Entonces aquí hay cierto cambio entre lo que es una partícula y cómo actúa ya un cuerpo. La ingeniería se basa pues en elementos estructurales que los ensambla, los une, en fin, todo lo que hace para llegar a tener una estructura. De una estructura sencilla a una que podríamos llamarle compleja. De tal manera que tiene que tomar en cuenta estos aspectos de la física, que es un efecto. Bueno, ¿qué es entonces? Dice, momento de una fuerza respecto a un punto. Los efectos de una fuerza dependen no solo de sus magnitudes y direcciones, sino también los momentos que ejerce. Entonces, hasta aquí, digamos, era lo que era la partícula. Los efectos de las fuerzas y encontrábamos magnitud, dirección, resultante, etcétera. Pero no hablábamos de un nuevo concepto que es momento. ¿Por qué? Porque la partícula no tiene esa capacidad, visto como partícula. Aunque también son cuerpos, obviamente, como se idealiza la partícula que decíamos que puede ser un edificio, pero ahora ya nos interesa visto como cuerpo. Bueno, finalmente entonces, físicamente, ¿qué es el momento? Bueno, como intentando dar una definición, porque estas pues tienen muchas maneras de expresar, pero que el conocimiento es el mismo. Aquí, por ejemplo, de una manera muy simplificada, podemos decir que el momento de una fuerza es una medida de su tendencia de causar giro, es decir, esta fuerza es capaz de causar giro.
Pero vean cómo es la configuración ahora. Por ejemplo, aquí agarramos una llave, aquí sabemos que tenemos un tornillo, el cual puede girar. ¿Sí? Agarro una llave, aplico una fuerza, así como lo tenemos aquí, y observamos que esto tendería a girar, así, con este sentido. Y aquí M significa momento. Entonces, vean, depende de qué, el momento, de una fuerza, de una distancia. Es un D que le llamamos brazo de palanca en la física. Entonces, ¿qué significa que al aplicar esta fuerza, repito otra vez, este tornillo tiende a girar así como lo estamos indicando? Sus unidades, o como le llamamos ese efecto, como decía aquí, es una medida de su tendencia a causar giro. Aquí está eso. Entonces el momento se mide en fuerza, distancia. Como es fuerza, es newtons, metro, sistema internacional, o libras, que es fuerza, y a distancia. Porque es un producto escalar o bien vectorial. Entonces aquí la nomenclatura es que M es momento y D es brazo de palanca y obviamente la F que es fuerza. Bueno, entonces muy, pero muy general y muy elemental, esto es, ¿qué es un momento? Esto que acabamos de ver o que vemos ahí en la figura. Un poquitito más amplio. El momento de una fuerza consiste en el efecto de una fuerza a hacer girar un cuerpo con respecto a un punto o un eje. Por ejemplo, consideremos este caso. Aquí una fuerza horizontal que se está aplicando aquí, Fx, que actúa perpendicularmente a quién, a esta distancia o brazo de palanca, que se le puede llamar DJ. Aquí está. Y que está referenciado con el punto O, que es el que está aquí. ¿Cómo se indica pues en esta figura B? Esta fuerza tiende a provocar en esta tubería, con respecto al eje Z, un giro. ¿Sí? Eso es lo que está por lo que provoca. Esta es la configuración, este es un caso, este es otro. Aquí es hacer girar este tubo, así como se está indicando con esta flecha curvada. ¿Qué va a suceder a la hora que empiece a girar este tubo? Si tiene tornillo de rosca derecha, va a empezar a ascender, así como lo está indicando este vector. Aquí también sucede lo mismo. Si este tornillo empieza a girar el tornillo de rosca derecha, la experiencia nos dice que empezará a girar, a desplazarse ese tornillo así, es decir, tendería a salirse del tornillo, ¿sí? O a penetrar, según el sentido que le demos. Entonces sabemos que este tornillo puede avanzar hacia el fondo o hacia afuera de este cuadro, ¿verdad? Bien, de tal manera que entonces lo llevemos a una situación más amplia. Para calcular esto que acabamos de notar como momento, es necesario usar una herramienta matemática, el producto cruz. Entonces el momento de una fuerza se establece en forma más general utilizando vectores. Por esta razón es necesario ampliar nuestro conocimiento del álgebra vectorial para que podamos realizar operaciones con vectores. Es decir, me interesa el producto cruz por el momento. Sabemos pues que podemos tomar un vector A y un vector B, quizás si lo han trabajado en la álgebra vectorial, en vectores así como este. Y luego, que entre ellos exista un ángulo θ. Bien, si este vector lo hacemos girar para acá, sucede algo, que se genera un tercer vector.
sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que se llama A cruz B. Es decir, el producto cruz de los vectores A y B da como resultado un vector perpendicular, que es este vector que está aquí. Estas escuadritas me están diciendo que este vector A y este vector B es perpendicular a vector C. Está como se indica en esta figura, C. Ahora su magnitud. La magnitud de C se define como el producto de las magnitudes de A y B y el seno del ángulo entre sus polas. Es decir, θ nada más puede girar de 0 hasta 180 grados. Y C es igual al escalar AB, seno de θ, lo que nos está diciendo, con el producto escalar de las magnitudes de AB. Entonces aquí ya es magnitud de A, magnitud de B, seno de θ. ¿Cuál es el ángulo? Este que tenemos aquí. Seno de θ. ¿Sí? Pero esto también, este vector C, aquí está, es igual a A cruz B. Es decir, hago el producto de A cruz B. Y aquí está. Y esa es una interpretación, digamos, pues desde el punto de vista matemático para usarlo en problemas de la física. Es un recordatorio de algo que ya sabemos. Bueno, sabemos que los vectores pues tienen ciertas operaciones. La ley conmutativa en este caso no es válida. A cruz B es diferente que B cruz A. Es decir, el orden aquí de los factores sí afecta el resultado. En tal caso, si quiero dejar en el mismo orden, pero debo ponerle aquí un signo. ¿Sí? Bueno, eso sería desde el punto de vista matemático. Pero desde aquí, vamos a ver aquí, no es lo mismo hacer A cruz B que B cruz A. Si hago A cruz B, el vector C se va hacia arriba. Pero si hago B cruz A, es decir, cambiar el orden del producto, entonces B cruz A me va a dar un vector hacia abajo. El vector C apuntaría hacia abajo. Eso es lo que estamos indicando aquí. A cruz B es diferente a B cruz A. Pero sí, A cruz B es igual a menos B cruz A, que es lo que acabo de explicar. Este vector que tenemos aquí, apuntando hacia arriba, para que vaya hacia abajo, ¿qué necesito? Cambiarle de signo. Y cambiarle de signo sería ir a apuntar hacia abajo. Esa es la interpretación física de esto, que no es lo mismo. Entonces el orden sí afecta el resultado. Por lo tanto, se tiene que A cruz B es igual a menos B cruz A igual a C. Esto sí es cierto. También otra operación, multiplicación por un escalar, es decir, un vector o el producto cruz por un escalar alfa. Entonces tenemos que A cruz B, alfa por A cruz B. Es decir, alfa es un escalar y esto que me va a dar un vector, que estábamos llamando hace un momento el vector C. Eso es igual, puedo multiplicar el escalar alfa por A primero, como está aquí, cruz B. O bien, multiplico nada más alfa con B y dejo tal como está A y aplicamos el producto cruz. Pero también A cruz B y luego alfa. Es decir, puedo efectuar el producto cruz primero y luego multiplicarlo por ese escalar alfa. O también alfa por el producto cruz de estos dos vectores.
Entonces son las formas en que podemos relacionar esos componentes o esos vectores mediante el producto cruz. Otra ley, esa es la multiplicación por un escalar. La ley distributiva. A cruz B, A cruz con la suma de B más B es equivalente a A cruz B más A cruz B. Aquí me está indicando que debo hacer dos determinantes. Aquí es sumar los dos vectores y luego hacer el producto cruz. ¿Dónde trabajo más? Aquí son dos determinantes. Aquí son un determinante, pero hay una suma. ¿De acuerdo? Entonces, se está distribuyendo. Por eso la ley distributiva. A cruz B más A cruz B. O bien, esta suma de estos dos determinantes lo puedo simplificar haciendo esta operación, sumando los vectores y luego aplicar el producto cruz. Las dos maneras me debe dar el mismo resultado. Ahí tenemos tres operaciones muy básicas, pero necesarias de recordar para no cometer errores en los cálculos. Tenemos ahora entonces que trabajar con los vectores cartesianos, que son los que ya conocemos. Para determinar entonces ese producto cruz de un par de vectores puede hacerse de la siguiente forma. Por ejemplo, para determinar I cruz J, la magnitud del vector resultante es, entonces aquí I cruz J es lo que tenemos aquí. Pero este tiene unidad 1 y unidad 1. ¿Sí? Es igual a 1 por 1, seno de 90 grados. ¿Por qué? Porque I y J, ¿qué son? Ángulos perpendiculares. Hay 90 grados entre ellos. Aquí está I con J, aquí hay 90 grados. Es lo que estamos indicando aquí. Entonces es igual a magnitud de uno, la magnitud del otro, y seno de 90 sabemos que es 1, por lo tanto nos da la unidad toda esa operación. Ahora, utilizando la regla de la mano derecha, como se muestra en esta figura que tenemos aquí, la figura debe ser la figura E. El vector resultante apunta en una dirección positiva K. Por lo tanto, I cruz J me está dando K. O sea, I cruz J hacia arriba. Aquí está. Es K. Bueno, eso me lleva entonces a pensar en la siguiente formulación, vamos a llamarle, para acordarnos o ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, I cruz J, aquí lo tenemos. I cruz J me da K, vector perpendicular a estos dos. Bueno, pero necesitamos tener todos. ¿Y qué pasa J cruz K? Es decir, J cruz K, resulta que me va a dar I. Y K cruz I. K cruz I me va a dar este vector J. Eso utilizando el principio del tornillo de rosca derecha. Ahora, ¿y qué va a pasar con I cruz K? Es decir, I cruz K resulta que avanza hacia menos J. ¿Y qué va a pasar con J cruz I? J cruz I. Resulta que me da menos K. Es decir, va a avanzar hacia abajo a la hora que aplique el principio del tornillo de rosca derecha. ¿Qué va a pasar con K cruz
J menos I. K, cruz, J. Es decir, hago girar así, avanzaría un tornillo hacia el fondo. Y por eso tiene menos I. ¿Y qué hago? I cruz I es el mismo vector. J cruz J, K cruz K. En el producto vectorial esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque son vectores paralelos. Y con I es paralelo a I, etc. Una forma si no tengo la figura o algo que me pueda confundir, me puedo acordar con más facilidad utilizando este círculo. Vean, aquí aparece I, aquí está J, aquí está K. Si, por ejemplo, en este sentido agarro I cruz J, me está diciendo que me va a dar, perdón, I cruz K me va a dar J positivo. Eso es lo que puedo apuntar. O sea, I cruz J es I cruz K, perdón. I cruz K es este, y I cruz K me va a dar menos J. Y así lo podemos ir luego a K cruz J. Podemos buscar K cruz J, que está menos I. Aquí está. O sea, K cruz J menos I. Y así, con digamos, este esquemita, también puedo encontrar los productos cruz de los vectores unitarios. Bueno, entonces hasta ahí vamos con los vectores unitarios y nos vamos a aplicar eso. La manera de aplicar el producto cruz utilizando vectores cartesianos es la siguiente. Por ejemplo, sean A y B dos vectores expresados en forma vectorial cartesiana, o bien A cruz B, pero A tiene AXY, AYJ, AZK, sus componentes, y B tiene BX, BY, BZ, con sus respectivos vectores unitarios y J, K, del mismo vector. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos A por B, X. Estamos en la dirección A por BX. Aquí está. Pero luego aquí tiene I, cruz, I, es lo que estamos señalando aquí. Le quedó ese término. Luego, AX con BY, aquí está. Pero luego el vector, el producto I, cruz, J, es lo que tengo aquí. Bien, si ya van observando I cruz I, ¿qué me dio? 0. I cruz J, ¿qué me debe dar? I cruz J me da K. Entonces aquí I cruz J lo puedo reemplazar por K. Siguiente operación, AX con BY, es decir, AX con BZ, está el último término. Ese es escalar. Ahora, ¿qué voy a hacer? K cruz K, que es lo que, perdón, me decía aquí es I cruz K, porque es el primer término que estamos multiplicando a los 3 del vector B. Aquí está entonces. Otra producto, I cruz K. Y así seguimos. Ahora me tocará AY con BX. Aquí está. J cruz I. Aquí está. Más AY con BY. Aquí está. J cruz J. Y por ahí tenemos J cruz J, que es el último. AY con BZ. Aquí está. J cruz K. Y así seguimos. Ahora multiplicamos AZ con BX. Es decir, AZ con BX. Aquí está. K cruz I.
Luego, AZ con BY. Aquí está. Y sería K cruz J. Por último, AZ con BZ. Aquí están. K cruz K. ¿Qué es lo que podemos eliminar primero? I cruz I, J cruz J, K cruz K. ¿Por qué? Porque I cruz I, J cruz J, K cruz K nos da 0. Entonces, esos términos se pueden o se van a eliminar. Este y este. Porque 0 multiplicado, aunque sea diferente de 0, el factor me va a dar 0. Bien. Quedó AXBY. AXBY. Aquí está. ¿Por qué está aquí? Y hay AY con BX. ¿Por qué? Porque aquí está asociado con I cruz J. ¿Dónde hay otro I cruz J? Aquí está J. O sea, no tengo otro igual. ¿Sí? K cruz I, aquí sí está. Porque estamos asociando K con I en producto vectorial. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos buscando? Que, por ejemplo, I cruz J, ¿qué me da? I cruz J lo debo aquí sustituir por K positivo. Ahora, I cruz K. Aquí está. I cruz K me debe dar menos J. Bien. Siguiente, hay Y con BX. Multiplicado por el producto cruz. J cruz I. Entonces, J cruz I. Aquí está. Menos K. Debería tener aquí en lugar de estos, por ejemplo, de J cruz I. Bueno, J cruz J nos va a dar 0, pero J cruz K es 1. J cruz K me va a dar I. Y entonces, lo que tenemos en este paréntesis, lo vamos sustituyendo por el vector que resulta de efectuar esa operación. De tal manera que nos interesa dejarlo, o esto, el producto cruz de dos vectores me debe dar siempre un tercer vector. Bueno, ¿qué es lo que nos quedó de los términos que se eliminaron? I cruz I, J cruz J y K cruz K. ¿Por qué? Porque son igual a 0. Bueno, haciendo operaciones, AZ con B, AY con BZ. ¿Dónde está AY con BZ? AY, aquí está. AY, BZ. J cruz K. ¿Sí? J cruz K. ¿Quién es? I. Aquí está. Es decir, estamos utilizando los términos AY con BZ, que es el que teníamos por acá, AY BZ con K. Luego, AZ con BY, AZ, AX, aquí está, AX, AZ, perdón, con BY. Aquí está, AZ con BY. Pero está acompañado de K cruz J. ¿Y qué me va a dar K cruz J? K cruz J me va a dar menos I. Aquí deberíamos poner entonces menos I para que quede ya simplificado. Y así sucesivamente vamos operando término, producto por producto, hasta llegar justamente a este resultado, aprovechando estas propiedades vectoriales. Si no son 0, me va a dar un vector, como lo señalamos aquí, K, J o I.
Bueno, hacer esto es un poco tedioso. Hacerlo así, digamos, de una manera muy desarrollada. Y debemos utilizar una tableta como esta para no confundirnos. Pero aquí viene una herramienta. Para disminuir la cantidad de operaciones y el riesgo de cometer errores durante la solución de esta ecuación, todo esto puede escribirse como un determinante. ¿Qué es lo que dice un determinante? Primero que A cruz B, el orden que se ha dicho, no podemos o no debemos B cruz A, no va a ser lo mismo. Bueno, ¿qué necesito para llenar al determinante? Los componentes escalares de los vectores. Entonces aquí, por ejemplo, el vector A, si regresamos, ¿dónde es que está? Aquí estaba. Aquí está AXY AYJ más SZK. Son sus componentes. Es lo que estamos viendo aquí, en esta parte. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a usar en lugar de desarrollarlo aquí? Mejor un determinante. ¿Cómo lo debo hacer? Que A cruz B, que es lo que necesito. Entonces, primero poner en la primera fila los vectores unitarios y J, K, aquí. En segundo, a X, a Y, a Z. Y por último, una B, pero en forma vectorial cartesiana. Bx, By, Bz. Estos son AX, AY, AZ. Por acá están AX, AY, AZ. Componentes del primer vector. Bx, By, componentes del segundo vector. Aquí están. Bx, By, Bz acá. Bueno, colocamos entonces las componentes de cada vector. Aquí están, de los dos vectores. Ejecutamos las operaciones de los menores. O sea, este es un menor y un cofactor en X. Entonces, AY con BZ es el primer producto, menos BY con AZ. Quitamos esta fila, esta columna, y hacemos esto. ¿Sí? Bien. ¿Dónde están esos términos? AY con BZ, aquí está. Y luego tenemos BY con AZ, aquí está. ¿Sí? Muy bien. Siguiente operación. Quito la fila, esta columna. Me quedó AX, BZ. AX, BZ. Menos. ¿Quién es? BX, AZ. Aquí está. Último determinante, el que le llaman menor, AXBY. AXBY, que es esta columna, esta diagonal, menos BX con AY. Esta aquí debe ser, esta debe ser esta de aquí, era la última. Esta AX con BY. A ver. Estábamos en Z. Esta XBY, a ver si no lo pasé mal. ¿Sí? AX con BY y luego BX con AY. Sí, creo que aquí, bueno, como lo jalé vamos a verlo, lo corregimos. Sería AX con B. ¿Sí? Estamos bien. A ver si lo puedo. B, BY. Sería BX con AY. Sí, es que aquí debe, sí, aquí ahí está el error. Este debe ser para empezar, positivo.
Y luego, aquí, y con Bx. Y con Bx. Bueno, revisemos. Por ejemplo, Y con BZ. Y, BZ, aquí está. AZ, BY. Aquí está. ¿Acompañado de quién? De I. Menos. Esto sería para el vector unitario I. Para J, la segunda producto. Y tenemos a XBZ, está aquí, aquí está. Menos a ZBX, aquí está. ¿Acompañado de quién? De J. Y sabemos que el determinante, el primero aquí es más, aquí es menos, aquí es más. Por eso apareció este menos. Aquí están los términos. Si no exactamente en el mismo orden, pero sí, aquí sí, afortunadamente, sí a XBZ menos a ZBX. Es una resta. Bueno, veamos ahora para acá. AX, vamos a ver, aquí está AXBY, aquí está. Menos AY, BX. Aquí está. Salió precisamente, estos salieron de aquí y estos términos salieron de efectuar el producto cruz uno por uno. Entonces, aquí observamos que hay una gran simplificación a hacerlo con el desarrollo de término por término. Entonces, el determinante nos viene a ser una gran herramienta matemática que nos facilita ejecutar estas operaciones. Entonces, hasta aquí, bueno, estoy preparando este nuevo material porque ya, como les dije hace un momento, está un poco más desarrollado en la clase del día, la primera, bueno, es 1 de marzo, 4 de marzo, 11 de marzo, 13 y 14 de marzo. Ahí encuentran todo lo que es momento de una, si no todo, pero parte, porque luego se ve momento respecto a un eje, luego momento de pares de fuerzas, que están incluidas en estas 5 clases. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es una depuración de esas 5 clases. La próxima, entonces, esta herramienta que acabo de exponer es la que vamos a usar para desarrollar ejercicios precisamente de momento respecto de un punto. Ya tienen algunos, pero lo vamos a reforzar con los que vamos a hacer o voy a presentar la siguiente clase. Hoy el propósito era refrescar de dónde viene el concepto, el cómo actúa, qué leyes se aplican, cómo se va estructurando en este caso, el producto cruz y cómo se interpreta físicamente. Y por último, ¿qué herramienta me permite simplificar esas operaciones? Ese era el objetivo de esta clase, para estar preparados y aplicar esta herramienta en la solución ya de determinados problemas. Por el día de hoy esto es lo que yo quería exponer con ustedes. Este material luego lo subo, les digo, lo estoy simplificando un poco. En las sesiones anteriores están un poco más amplias. Las dos quiero que los vayan leyendo, los vayan interpretando y tengan un dominio pleno de este tema que estamos abordando. Voy a dejar de compartir y estamos nuevamente aquí. Si hay algún comentario, jóvenes, es el momento. Con mucho gusto estamos para contestar alguna duda. Si no lo hubiera, vamos a dejar de compartir, perdón, de tener la grabación.